María. Gracias a Dios, mis padres son de Ancash. Y bueno, mi niñez, a la edad que me acuerdo, ¿no? A la edad que empecé a estudiar, ya empecé a ver que mis padres no venían a visitarme a los colegios. Y yo a la vez miraba y decía, pero ¿por qué otros niños vienen y sus padres lo visitan? Su mamá viene, lo visita y van corriendo, le abrazan. Y yo, ¿por qué no viene mi papá? Yo me preguntaba y me ponía triste muchas veces. Y lloraba a veces, ¿no? Y ahí empezó, gloria al Señor, mi corazón empezó a dolerse. En eso que ya los amigos por ahí me decían, mira, tu papá, tu mamá no vienen al colegio. Tenemos la libertad para poder salir, ¿no? Afuera, no entremos al colegio, porque no se van a dar cuenta, ¿no? Y salgamos y hacerlo, ¿no? A divertirnos por ahí. Y es ahí donde ya empecé a faltar a los colegios ya. Desde muy tierna edad, bien me acuerdo, ¿no? Ya los 11 años a 12 años, me acuerdo más o menos ahí, que ya empecé a faltar a los colegios. De niño era tranquilo, pero ya cuando llegó a los 10, 11 años, ahí sí ya se reveló totalmente mi hijo. Ya desde esa edad empecé a tomar, a consumir bebidas alcohólicas con aquellos amigos, ¿no? Empezaron a inducir, mira, vamos a tomar, vamos a fumar. Y empecé a la edad de 12 años ya a consumir. A la edad de 13 años empecé ya a consumir más bebidas alcohólicas más fuertes. Comprábamos, me acuerdo, ¿no? Alcohol puro y lo tomábamos ahí con las compañeras, salíamos. Y muchas veces entraba ebrio al colegio. Entraba ebrio y el auxiliar siempre ahí nos agarraba, ¿no? Y nos decía, ustedes siempre viven así, no andan así. Y a la verdad mis padres nunca sabían nada de mí, ¿no? Nunca, porque no venían a la verdad. No venían a verme y bueno, eso me dolía mucho. 10 años ya estaba en la calle, ya 11 años peor, ya tenía su grupo de amigos, ya que él ya se iba a perder, ya estaba perdido mi hijo. Yo miraba también cómo mi padre venía borracho muchas veces a mi casa y golpeaba a mi madre delante de mí, o sea, la agarraba, le pateaba su cabeza en el suelo, ¿no? Yo era pequeño y ahí estaba mi hermano mayor, también estaba a mi costado, él también estaba adolescente recién, mi padre estaba joven. Y la golpeaba y la hacía sangrar, ¿no? Muchas veces en mi delante, la hacía llorar. Y yo miraba eso, ¿no? Yo decía, ¿por qué es así mi padre? Yo decía, algún día voy a crecer, decía. Es ahí donde ya empezó mi vida, ¿no? Ya empecé a sentir rencor hacia ellos. Decía, yo cuando sea grande va a ver si este hombre toca a mi madre. Y a veces, muchas veces le salía diciendo esas palabras a mi papá y me golpeaba a mí también, ¿no? Me golpeaba, muchas veces me golpeaba, me acuerdo que incluso me dejaba huellas en las piernas ronchas, ¿no? Así se podría decir. No había comprensión, él no entendía ni yo tampoco, me maltrataba delante de mi hijo, ese peor le dañaba a mi hijo, lastimaba su corazón, y ahí él empezó a perderse, mamá, espérate, voy a crecer, me decía, me va a pagar mi papá, me decía. Así decía mi hijo, mamá, vas a ver, me va a pagar lo que te ha pagado, yo no me voy a olvidar, decía mi hijo. Así peor estaba mi hijo. Y a la verdad ahí empecé a odiarlo a él, empecé a odiarlo. Ya mi vida se empezó a conocer otra gente, ¿no? De más afuera, de otros sitios. Y bueno, me dijeron, mira, ¿no? Todo empezó, yo dije, bueno, esos son para los viciosos, ¿no? Eso no va a ser conmigo, no creo que me choque. No creo que yo me envicie tanto, como miraba gente en mi barrio también que estaban metidos en ese vicio. Pero yo decía, no creo que será por esta vez nomás. Pero, aleluya, ahí el diablo me agarró por esa parte, ¿no? Porque consumí una vez y ya a la próxima mi cuerpo me pedía, yo ya no quería estar tranquilo, yo no podía estar tranquilo. Quería seguir consumiendo, quería seguir consumiendo drogas. Y a la edad de 14, 15 años ya empecé a robar ya, para poder consumir. Muchas veces lo hacía con unos amigos que conocía por ahí en otros barrios y nos reuníamos, ¿no? A eso de las 11 de la noche, 12 de la noche, mira, no entraba al colegio, pero ahí con mi uniforme, tomando. Y bueno,
nos reuníamos con ellos, se nos acababa el dinero, hacíamos eso, nos juntábamos y nos íbamos a robar, ¿no? Robábamos, no me interesaba muchas veces el tipo de persona que fuera, ¿no? Yo era el más avesado, ¿no? Yo iba, lo agarraba a la persona, lo tumbaba, ¿no? Lo golpeaba y venían los demás amigos, le quitaban todas sus cosas. Luego nos íbamos, recogíamos todo lo que había, lo vendíamos y podíamos consumir así, ¿no? Podría decir, ponía a consumir y eso ya fue a la edad de 18 años, a esa edad ya 18 años, a esa edad sí, muchas veces con mi hermano, incluso nos peleamos, una vez nos agarramos a golpes con los serenazgos, llegamos a la comisaría, ¿no? Me reventaron todo el labio, a mí, a mi hermano también, y así, ¿no? Yo llegué a faltarle respeto a mi padre, le llegué a golpear, ¿no? A mi madre muchas veces ella venía, me lloraba, yo la agarraba, la botaba, ¿no? Como golpearla, le deslocaba su mano muchas veces. Él se agrupaba con los amigos le esperaban, un grupo de amigos en la esquina de mi casa, lo silbaban, él ya corriendo salía. Y ella lloraba, ¿no? Y me decía, mira, a veces me decía, yo me arrepiento de haberte tenido como hijo, me decía, ¿no? Porque ahora como eres tú me haces sufrir, me haces llorar, mejor tú hubieses muerto, me decía, ¿no? Tú hubieses muerto para que estés así. Y no me interesaba, ¿no? Yo la dejaba así, me salía, me iba. Mi padre muchas veces venía, pero a golpes él quería solucionar todo, ¿no? Quería cambiarme, no podía. Y es ahí cuando no, yo ya era más mayor, le golpeé, le falté respeto a mi padre, ¿no? Y justo por mi zona, en mi barrio, vendían droga, ¿no? Ahí en mi zona mismo es donde venden esa droga. Y íbamos ahí, comprábamos con los amigos, ya me empezaba a juntar con gente mayor ya. Yo no me juntaba con, no podría decir de mi edad, sino gente mayor, ¿no? De 30, 40 años. Y paraba con esa gente y me llevaban a veces, me decían, no, mira, tú eres el más parador, me decían, ¿no? Como dicen así ellos, este para bronca, vamos a llevarlo por ahí. Y yo miraba cómo gente vieja venía hacia mí, ¿no? Incluso muchas veces pensé, mi hermano tenía un revólver en su casa, ¿no? Tenía un revólver, yo me acuerdo. Y muchas veces yo quería agarrarlo, ¿no? Porque conocía gente que estaba metido en eso, ¿no? Era gente que paraba en sindicato y esa gente paraba con, ¿no? Con revólver así. Y bueno, yo dije, pero en mi casa hay un revólver, mi hermano lo tiene. Y yo lo puedo comprar una caserina nada más y lo uso, ¿no? Porque estaba bien. Y eso estaba en mi mente, ¿no? Estaba en mi mente hacerlo siempre y meterme a sindicato, trabajar ahí en sindicato, ¿no? Pero gracias a Dios, la misericordia de Dios, no llegué a hacerlo, ¿no? Se me pasó luego de ahí. Pero ya estaba atado más en los vicios, ya. Ya mi mamá, mis hermanos llegaban, vivía con mis hermanos porque mi papá ya luego viajaron a Huacho. Llegaban a mi cuarto, ¿no? Siempre me encontraban botado ahí. Muchas veces decían, bueno, en su ignorancia porque no tenían a Dios, bueno, este es borrachito, este va a morir así, ¿no? Este alcohólico. Así muchas veces entraban, yo los escuchaba, pero estaba echado ahí tirado, pero los escuchaba. Este va a morir así, decían, ¿no? Y eso me dolía más. Muchas veces me acuerdo que a mi hermano también una vez nos agarramos a golpes y llegué hasta su casa a romperle la puerta, ¿no? Bajé toda mi casa, toda mi cuadra, bajé todo con una piedra en la mano y empecé a romperle la puerta, ¿no? A romper la piedrona en la puerta para que salga, ¿no? O sea, en mi mente le decía, te quiero matar, le decía, ¿no? Quiero hacer esto. Y le gritaba. Con sus hermanos empezaban a pelear, por mi puerta venían jalando. Yo le jalaba a mi sobrino porque pelean entre hermanos. Ale, escúchame, ¿por qué eres así? Yo decía. No, y así mi vida, y el diablo me decía a la mente, no, mira, tú ya estás perdido. Aquí no hay salvación, no hay perdón, ¿no? Y así triste estaba ya mi vida y más me refugiaba el alcohol, pues, en la droga. Mi mano me temblaba, tanto alcohol que le metían y tanta droga, mi mano me temblaba. Muchas veces mi mamá me invitaba a comer, a veces y ella se asustaba cuando mi mano se hacía así, temblaba, ¿no? Y ella me miraba, me decía, ¿qué pasa contigo? Me decía, ¿por qué tiembla tu cuerpo? ¿No? Y era por la droga, el alcohol que yo consumía, ¿no?
mucho. Yo me excedía a horas de madrugada. Hacíamos un grupo, teníamos un grupo en el barrio y nos poníamos de acuerdo, ¿no? Mire, lunes, miércoles y sábado. Ese va a ser nuestro día ¿no? para poder fumar. Y toda esa gente se reunían en la esquina y esos días a horas de madrugada nos gastábamos 300, 400 soles consumiendo. Como ahí nomás estaba donde vendían la droga, había un lugar donde vendían cerca de nuestro barrio. Íbamos, bajábamos, comprábamos y eso era nuestra rutina diaria, ¿no? Una vez estuve yo en Huacho porque dije, acá no tengo paz. Y como mi mamá criaba ganado, tenían allá chacra, yo decía, bueno, en el campo tal vez se me pase esto. Y me fui, ¿no? Y cuando uno no tiene a Dios, pues a donde vayas te vas a perder. Me conocí con un amigo que había salido de prisión, me acuerdo, era un piurano, ya mayor, ya tenía 50 años. Y con él me hice amigo, él justo vivía por ahí, por mi zona, donde estábamos. Empezamos a hablar y empecé a salir con él. Y un día, la verdad, tomando con él así, en una fiesta, me acuerdo, haciendo problema, me agarré a cuchillazos con él. Me agarré a cuchillazos con él, no, estábamos perdidos, estábamos inconscientes. Empezamos a agarrarnos a golpe, él sacó su cuchillo, yo saqué mi cuchillo que tenía acá también guardado. Al yo querer agarrarle, me corté la mano y él al querer atravesarme, ¿no? el cuchillo por el estómago, solamente me cortó el polo, solamente el polo. Con un cuchillo andaba siempre porque estaba buscado en todo barrio. O sea, donde yo iba, hacía problema y hacía daño a la gente y decían, no, ya a Ali lo vemos por acá, no, lo matamos. Y siempre escuchaba ese rumor, ¿no? Por ahí. Yo decía, no, yo tengo que ir preparado. Y siempre decía, bueno, si me matan, al menos mataré a uno, a dos, pero ya, no me voy solo. Decía, eso era lo que yo decía. Y siempre andaba, ¿no? con un cuchillo en mi espalda. Yo no tenía paz, ¿no? Yo andaba perturbado, la verdad, porque andaba con miedo y decía, tal vez por acá me agarra alguien y me acuchillan, me matan. Y así paraba siempre, ¿no? Angustiado, desesperado por ahí por las calles. Y muchas veces no quería salir, ¿no? Muchas veces me ponía a llorar en mi cuarto, ¿no? Yo era jovencito, pues tenía 18, 19 años. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué soy así? Decía, ¿por qué no puedo cambiar? Soy joven. ¿No? Aún mi madre me lloran. ¿Por qué sufro así? Decía, soy joven. Y ahí el diablo venía a maquinarme a la mente y me decía, mira, tu familia te desprecia, no te quieren, mátate, ¿no? Y yo me ponía a llorar en mi cuarto ahí. Llorar, me tiraba al piso muchas veces. ¿Por qué vivo ya? ¿Por qué vivo? Soy joven, no tengo nada. Y encima me había salido del estudio, del colegio. Y decía, ¿para qué voy a vivir? Yo me convierto estando en Huacho. Me acuerdo que me invitaron al anexo. Un anexo había por ahí, me predicaron la palabra. Mi mamá ya empezó, ya se convirtió. El Señor la había cambiado ya. Y ella empezó a orar por mí. Y yo iba al anexo, pero el diablo me venía a la mente a decirme, mátate, no vales. Y yo dije, bueno, si Dios es bueno, ¿no? A ver, me podrá cambiar. Empecé a sentir eso, ¿no? Y dije, bueno, voy a ir, y si no pasa nada acá, así moriré, pues. Así moriré, alcohólico, drogándome, moriré así. Y me acuerdo que nos fuimos en un micro y los hermanos iban alabando en el micro, ¿no? Yo me iba agachado, pensando ahí, pero ¿por qué ellos tienen gozo, ellos tienen paz? Pero yo no tengo eso. Y me acuerdo que llegamos a la campaña y el que iba a traer el testimonio, me acuerdo, ¿no? Yo me senté casi a la última banca y el que iba a traer su testimonio era el pastor Raúl Caldas, ¿no? El pastor Raúl Caldas empezó a testificar, a decir, Dios me cambió mi vida, Él me restauró, ¿no? Y yo, la verdad, estaba a una distancia bien lejos, pero esas palabras que Él hablaba, llegó a mi corazón, ¿no? Me atravesó esa palabra que me empezaron a caer lágrimas. Empezaron a caer lágrimas así de la nada. Yo decía, ¿qué me pasa, no? Yo no he llorado nunca así nomás. Me empezaron a salir lágrimas y
empecé a llorar en mi sitio, me acuerdo. Empecé a llorar y luego el pastor hace un llamado. Hace el llamado y dice, ¿quieres entregar tu vida tal vez? Y ahí Dios, yo entendí, ahora entiendo que fue parte de Dios, ¿no? Porque yo estaba perdido y dijo, tal vez esta sea tu última, ¿no?, oportunidad que tengas. Tal vez te mueres luego. Y Dios te está hablando, me decía. Yo lo sentí en mi corazón y pasé adelante llorando, pues. Pasé llorando, ¿verdad? Lloraba como nunca. Y ahí pasé al altar y las lágrimas me caían, cerré mis ojos, empecé a orar, a repetir las palabras del pastor y en ese momento yo sentí que salió algo de mí, pues, ¿no? Que ahora sé que eran demonios que estaban en mí. Salió de mí y sentí una paz y me quebranté aún más, ¿no? Y empecé a llorar más y le decía gracias, gracias, empecé a sentir esa paz en mi corazón, ¿no? Empecé a llorar, a gritar, a hablar, a clamarle a Dios. Ahí el pastor regaló un texto, ¿no? Clama a mí, yo te responderé, cuando dijo el Jeremías 33:3. Y empecé a clamar, así a gritar, ¿no? Pedirle a Dios. Y abro mis ojos después de terminar la oración. No quería dejar de orar, yo quería seguir orando. Pero abro mis ojos y digo, cambió mi vida, ¿no? Y era otra persona. Y dije, pero, y lo que venía a mi mente, mira, mátate, ¿no? Ya no había eso. Había una tranquilidad tremenda en mi corazón que al ver a mi madre que venía a lo lejos, ella con su falda vestida, y yo nunca le había dado un abrazo, ¿no? La verdad le di un abrazo esa noche. Le di un abrazo, mamá, te quiero, le digo, Dios ha hecho algo, he sentido algo especial, le digo, en mi corazón. Y ella, me acuerdo que llorando se me acercó y me abrazó. Delante, hijo, me dijo. Y me acuerdo que de esa noche mi vida cambió. Mi vida, el Señor me había libertado ese día. Y ya no me atraía ya esos vicios, ¿no?, que yo tenía. Cuando Él se convirtió al camino del Señor, Él dejó de todo. Ahora estoy contento, me gozo que mi hijo está en el camino del Señor. Estuve una semana congregando, allá en el anexo. Y mi papá me llama para Lima para trabajar. Y yo decía, pero en Lima, y yo me sabía cómo era, yo me conocía, ¿no? Yo decía, si voy a Lima, nuevamente me voy a perder. Y no conocía todavía la iglesia acá del movimiento. No sabía que había acá en el Óvalo. En eso que, bueno, yo le digo al Señor ahí, Señor, yo quiero ir, pero primer momento, el día que yo vaya, lo primero, Señor, lo primero, que llegando, quiero ir a tu iglesia. Quiero buscar esa iglesia y congregarme. Y es ahí donde primeramente llego y busco un hermano, ¿no? Busco un hermano que vivía por ahí, que me dijeron que congregaba en el movimiento, y voy y lo busco y me dice, no estaba, ¿no? No estaba, mi hermano me da una dirección por ahí. Y cómo es Dios, ¿no? En su misericordia, que me iba al paradero sin conocer, bueno, voy a buscar, dije, pero no quiero, si este día no pasa nada, bueno, Señor, tú sabes que yo quiero buscar tu iglesia, congregarme. Y me voy, pues, y en el paradero encuentro una vida nueva, que estaba con el seminario de la iglesia, ¿no? Y yo conocía ya el seminario. Será de la iglesia, del movimiento, digo, y me acerco, ¿no? Es el Señor que me guió. Me dijo, usted va al movimiento, congrega en la iglesia del movimiento. Le digo, sí, yo también me estoy yendo por ahí, me dice, ¿no? Y es ahí que me voy con él. Me voy con él y a la verdad llegamos al templo. Y en el templo me recibe un hermano y me abraza. Bienvenido, me dice. Y yo sentí una paz tremenda y le dije, gracias, Señor. De frente, ¿no? El Señor es grande en su misericordia, que me dijo, mira, me invitó, él estaba en la directiva. Me invitó así, yo vida nueva, ¿no? O sea, recién empezando, y me dijo, ven al grupo, siéntate. Y desde ahí empecé a venir al culto, ¿no? A la doctrina. Me empezó a gustar la doctrina, la palabra que enseñaba. Yo decía, verdaderamente, aquí sí. Pasé la doctrina a medio año y casi completé el año, que no me acuerdo. Postergaron el bautismo a un par de meses más, seguí en doctrina. Y me bauticé, bueno, la misericordia de Dios, llegué a bautizarme. Me
acuerdo que me bauticé y me mandaron a un anexo también a colaborar. Fui a colaborar a un anexo, estaba colaborando y en su misericordia del Señor también. Luego Dios me llamó, a su obra también. Estamos predicando la palabra también ahora, en un anexo. Amén. Y es la misericordia de Dios que tuvo hacia mí, ¿no? Bueno, hoy en día, gracias a Dios, Él ha cambiado bastante en esa parte, ¿no? A lo que era antes, era terrible, era borracho, ladrón, se dormía en la calle, en la vereda, tirado, se quedaba en la madrugada, llegaba al día siguiente, 2 o 3 días. Yo también trabajo, ¿no? Con el pastor Martín ahí colaborando. Ahorita estoy yo contento, estoy, gracias a Dios, gloria a Dios le doy yo al Señor. Ya no sufro, estoy contento cada momento, cualquier problema, hay que luchas para mí, pruebas, pero alabo al Señor, levanto mis manos al cielo y Cristo me da fuerzas. Amigo, este fue mi testimonio. Cristo me libertó de la droga, del alcohol. Por 7 años de mi vida estuve atado. Él cambió mi vida, Él me dio la paz, la felicidad. Y tú que me estás escuchando, me puedas estar viendo, amado amigo, Cristo quiere hacer lo mismo contigo también. Él te puede cambiar, Él te puede transformar. Ahí donde tú me puedas estar escuchando, entrégale tu vida a Jesucristo y Él te va a cambiar, amado amigo, así como cambió mi vida y la de mi familia también. Que Dios te bendiga. Tan solo creer, di la palabra que así será. Él dijo que pidamos en su nombre y así lo hará. Tan solo creer, si lo puedes ver así lo tendrás. No hay momento ya para temer, es tiempo de actuar y creer que lo hará. Él lo hará. Su palabra dice que sin fe es imposible agradarle. Quien pretenda acercarse a Él lo debe hacer sin duda. No hay victoria que no cueste esfuerzo o una batalla. Solo si vives lleno de fe.